Bien, vamos a ir al tercer bloque donde trabajaremos el análisis dinámico. ¿De acuerdo? Hemos trabajado un primer bloque, lo que sería la anamnesis específica, un segundo bloque donde hemos trabajado la exploración, tanto en sedestación, en camilla, como en bipedestación estática, siempre intentando correlacionar y haciendo el TR-test de lo que íbamos encontrando. Y ahora vamos a intentar, en este tercer bloque también, intentar hacer una tercera relación con lo visto anteriormente y utilizando una serie de herramientas. Esa serie de herramientas son imprescindibles. Debemos entender que lo que es la valoración dinámica, análisis dinámico, a ojo desnudo es muy difícil de realizar. Y igual que también es difícil realizar muchas veces un análisis dinámico a pie de calle o en pista, ¿no? Por ejemplo, un atleta, un corredor, pues ir a pista pues, es una buena opción, pero a veces nos es difícil a nivel de gestión de consulta. Normalmente en los análisis dinámicos utilizamos una herramienta como es el tapiz rodante, la cinta sin fin, por un objetivo muy concreto, como es que podemos tener al paciente yendo a una velocidad controlada, ¿vale? Pensad que la mayoría, para decir, todas las métricas que tenemos en carrera, la velocidad va a ser determinante para que haya variación en todas ellas, con lo cual el tapiz rodante nos permite esto, nos permite también una visualización a nivel de los diferentes planos de una manera muy asequible, nos permite jugar también de una manera precisa y constante en la repetibilidad del gesto deportivo, en este caso de la carrera, como la inclinación de esta, etc. A partir de ese tapiz rodante, que tiene sus limitaciones, pero nos es una herramienta fundamental, vamos a ir a utilizar diferentes tipos de tecnologías. Por un lado, utilizaríamos para lo que es el análisis cinemático de movimiento, pues una cámara de vídeo en alta velocidad. Acordaos la diferencia en lo que es alta velocidad y alta definición, el HS alta velocidad, HD alta definición. Si tenemos una cámara de definición, muy bien, porque vamos a tener una gran visión de cada uno de los frames con muchísimos píxeles entre ellos, pero eso nos puede saltar eventos, ¿no?, de visualización de lo que nos va a interesar analizar si no es una cámara de alta velocidad, que lo que va a hacer es que en lugar de grabar 30 frames por segundo, nos va a grabar sobre estos 30 frames por segundo, que es lo que un poquito es lo que capta el ojo humano de normal. Con ello es interesante, ya que hoy en día todo el mundo con su móvil o con una tablet o con una herramienta de este tipo, podemos grabar tranquilamente sobre 100, 210, 240 frames por segundo, y en carrera nos permite que la visualización de todo el ciclo de la marcha que vamos a analizar pues sea bien definido y no nos queden las imágenes borrosas, que eso va a ser una pérdida de información importante a la hora de hacer nuestro estudio. Otra parte del análisis cinemático, vamos a utilizar dos herramientas más, como son unas barras de fotocélulas que están conectadas con una luz infrarroja, como es el Optogate, para valorar parámetros espaciotemporales. Y un poquito también utilizaremos un acelerómetro, también para análisis cinemático, como es el RunScribe. Hoy en día RunScribe tenéis que pensar que se está comiendo un poquito todas las prestaciones, prácticamente para nosotros por lo menos, de lo que es el Optogate. La cuarta herramienta que vamos a utilizar, en este caso para análisis cinético, será unas plantillas instrumentadas. Las plantillas instrumentadas es una muy buena herramienta. Pensad que tenemos una capacidad de información que no nos dan otros tipos de instrumentación, ya que tenemos esa plantilla situada entre lo que es el zapato, entre lo que es la plantilla del zapato o nuestra plantilla que nosotros apliquemos en este caso al paciente y el pie directamente, ¿no? No es una información de las presiones que podamos recibir desde la parte de debajo del zapato o descalzo, con lo cual nos va a dar una información mucho más precisa y una información mucho más válida en este sentido. Esas plantillas, pensad que están hechas con más de 960 sensores en cada parrilla, en un circuito impreso, donde recortable para cada una de las medidas que queramos nosotros ajustarlas. Y por otro lado tenemos una densidad de 3,9 sensores
por centímetro cuadrado, es decir, tenemos muchísimos sensores en muy poco espacio. Y eso nos da, ya digo, una cantidad de información importante. Cualquiera de estos tipos de herramientas o equipos disponibles que tenemos, eso sí, tendremos que ser, por un lado, muy ágiles, una cosa fundamental en las consultas, herramientas que nos dificultan mucho el hecho de hacer un análisis, nos da mucho tiempo de trabajo para prepararlo, para tratar esos datos, pues normalmente son descartables. Entonces, esos 4 equipos por lo menos son de rápido, una vez tenemos preparado y tenemos sistematizado nuestro análisis, son de rápida ejecución en ese sentido. Y hablaremos un poquito de cómo los trabajaremos. Por ejemplo, lo que es la cámara de alta velocidad, como comentábamos, para análisis 2D, en la mayoría vamos a tener una calibración automática, ¿vale? Las luces, a veces, si usamos algún tipo de marcador reflectante, pues prácticamente no hay que hacer muchos ajustes, salvo de una luz continua, para facilitarnos la captación de esa reflexión, ¿no? De ese reflejo del marcador. Si tenemos marcadores tipo LEDs, pues sí que a veces es interesante bajar la luz de la cámara para captarlos mucho mejor. En todo caso, si hacemos una grabación pura y dura sin esos marcadores, podemos hacer la calibración automática que nos da la máquina. Una vez tengamos esta calibración hecha, ya digo que es automática en este caso, tomaremos los datos, trataremos los datos, seleccionaremos los eventos y valoraremos los resultados. Otro de los equipos que hemos comentado, en este caso las plantillas instrumentadas, en este caso las FSCAN Mobile, sí que requeriremos una pequeña preparación y calibración, como puede ser el escoger la plantilla que toque, montar al paciente con todo el equipo y hacer una calibración de peso y de hacer un test de verificación de esa calibración. A partir de ahí tomaremos datos y también sí que tendremos que en este caso también de tratar esos datos para seleccionar cuáles son las pisadas buenas que vamos a tomar como referencia para hacer la interpretación posterior. En lo que es el Octogate, también necesitaremos una pequeña preparación tanto de la cinta con el tapiz en este caso que usamos, con el error que nos pueda dar, como lo que es la calibración de la medida del pie del paciente, velocidades, etcétera. Y también tomaremos los datos y también necesitaremos tratar esos datos para tener en cuenta parámetros tan importantes como puede ser si estamos trabajando en pie derecho, pie izquierdo, que el software si no nos va a interpretar qué está estudiando. Y ahí también, a partir de ahí, tendremos el report, el informe para valorar esos resultados. Por último, el Run Scribe, también tendremos que hacer una pequeña preparación, calibración de esos acelerómetros. También para decir, por ejemplo, dónde colocamos este Run Scribe, si lo ponemos en lo que son las lazadas en los cordones o lo ponemos a parte posterior. Si estamos en el derecho o en el izquierdo, cada uno de ellos, tomaremos los datos y también tenemos que tener un pequeño tratamiento de datos como corroborar que la velocidad y la distancia que estamos recorriendo realmente coincidan con la realidad. Y a partir de ahí también tendremos el report para la interpretación de lo que son los datos. Aquí sería un poquito la visualización de los diferentes equipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte superior vemos lo que es el FSCAN, cómo nos va a funcionar. Tenemos en la parte de la pelvis, encima de la pelvis, lo que es la zona de cintura, un cinturón, donde tendremos la unidad receptora, donde tendremos la batería conectada al lado, tendremos unos hilillos que siempre será interesante en un corredor fijarlos bien con velcros en la pierna, donde esos cables de unión pues van a ir a esas unidades de conexión que están unidas juntamente con unos velcros que hemos puesto en la parte superior de los tobillos, y ahí irán las plantillas instrumentadas que recortaremos a medida. Esa es una parte del montaje que comentábamos que tenemos que hacer con las plantillas instrumentadas. A partir de ahí tenemos las herramientas, como son las barras Octogate, ¿no? También, como comentábamos, tenemos una barra emisora y una barra receptora. Entre ellas hay unas luces infrarrojos, 96 luces infrarrojas que tienen la precisión de 1 centímetro de error, donde tenemos una relación entre ellas que valora la máquina cada vez cuando las cortamos
en qué orden las cortamos y el software hace una interpretación de esa información, ¿no? Tenemos un pilotito normalmente de contacto que vemos si está verde, es que no están conectadas totalmente esas barras. Cuando se ponen rojas quiere decir que alguna de ellas está cortada, y es otra de las herramientas. La cámara de alta velocidad, como hemos comentado, no comentamos mucho más porque es, digo, como la cámara de un móvil propiamente, y el run scribe, ¿no? Que tenemos también que colocarlo, pues lo que os comentaba, con una pequeña piececita a nivel de la zapatilla, y no tiene más misterio en este caso. ¿Cómo preparamos el equipo, ¿no? Y cómo lo calibramos? Preparación de materiales. El problema de las plantillas instrumentadas, además de lo que comentábamos del precio, es el hecho de que muchas veces se han dejado de usar o se han descartado porque nos dan mucho tiempo de trabajo a nivel del montaje, calibración y demás. Como todo, si lo tenemos preparado, no nos tiene que generar pues un tiempo extra, sobre todo por el gasto-beneficio, en este caso, que nos ofrecen. Primero, tener los materiales preparados es muy importante. Una parte muy importante de tener preparado es tener palmillas, en este caso, con los sensores instrumentados, ya recortadas, precortadas por números para poder escoger directamente cuando tenemos el paciente en consulta el número que le pertoque y no tener que ir recortando en ese momento. Otra gran crítica que tenemos con este tipo de plantillas instrumentadas es la durabilidad. Cierto es que igual que un corredor que al ponerse el pie en el zapato, al calzarse él o al correr se le hace una arruga y nos destroza un sensor que ya no podemos volver a usar, ya que son en principio un material fungible. Nosotros lo que hacemos en consulta, aunque nos da una pequeña variación de datos, pues muy pequeña, es forrarlas con una cinta de doble cara. En este caso utilizamos el Nito, ¿no? y un EVA de 1,5 milímetros. Con ello nos da una durabilidad mucho más alta y, por otro lado, no nos genera un gran error en este sentido. Además, si tratamos, por ejemplo, un paciente antes del tratamiento, después del tratamiento, como el error es el mismo, pues no nos preocupa en este caso. Y a nivel de lo que es las primeras valoraciones, pues sí que habrá una pequeña diferencia, pero es muy, muy pequeña, con lo cual la aceptamos gustosamente. A partir de que tenemos esa herramienta recortada, digo, en el paciente colocamos la plantilla a la medida de la talla del zapato del paciente y hacemos el montaje sobre el paciente, ¿no? Básicamente el montaje constará de unos velcros por encima del tobillo, ¿vale? Para poner las unidades receptoras, que esas irán conjuntamente conectadas con la parte superior de la plantilla instrumentada, y por otro lado pondremos el cinturón, los cables de unión entre la unidad receptora y el cinturón, ¿no? El equipo central, y eso sí que hay que ajustarlo bien, es poner velcros en toda la zona de la pierna para que esos cables no nos boten, no nos salten. Vigilar muy bien cuando atamos los cordones al paciente y cuando ponga el pie el paciente dentro del zapato con la plantilla instrumentada, que no se arrugue y no nos la pueda lesionar, ¿no? A partir de ahí, lo que es la calibración, como os comentaba, es sencilla. Tenemos que introducir, aparte de los típicos datos de nombre y demás, pues introducir lo que es la masa, que los kilos y los newtons, es decir, multiplicarlo por la gravedad, 9,8, ¿vale? Y entonces tenemos diferentes tipos de calibrados. Como veis, por ejemplo, el vídeo de la izquierda, lo que vemos es cómo en directo el paciente ve cómo apoya. En este caso no está calibrado y tenemos diferentes tipos de calibrados. Podemos hacer un calibrado caminando, podemos hacerlo uno que se llama de step, de paso, o uno que se llama punto. Normalmente utilizamos el de paso, que básicamente lo que hacemos es, decimos al paciente que ponga todo el peso en el pie que nos indica el software, y cuando nos dice el software de cambiar el peso, la carga de pie, le decimos al paciente, como veis ahí en el vídeo de la izquierda, que cuando le demos el OK, pues todas las preguntas se ajusten a clínico. A nivel de investigación, pues solo en este caso.